Saludo al doctor Daniel Domínguez Genaín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, mucho gusto. El doctor Daniel Domínguez Genaín, docente de la Facultad de Derecho Penal, un prestigioso abogado del medio, que en realidad le llamamos porque qué sensación rara queda después del fallo de la Corte. Digo porque en lo personal tengo una doble sensación. La primera es que, por lo que he consultado con personas vinculadas al derecho, me decían, técnicamente no está mal el fallo, me decían. Y por otro lado, miraba y decía, pero acá es evidente y existe una transversalidad en lo que tiene que ver la sociedad demandando otra cosa. ¿Cuál es su visión, doctor Domínguez Genaín, de lo que ha sido este fallo del denominado 2 por 1 de la Corte en un caso nada más y nada menos que un delito de lesa humanidad? ¿Cuál es su visión, doctor? Bueno, en primer lugar, quisiera por lo menos plantear, eh, no estoy de acuerdo con quienes Uh-huh. sostienen que el fallo es técnicamente correcto. Esto es discutible. Se han dado argumentos atendibles, pero también existen otros. Yo creo que los votos de la minoría lo expresan muy bien, que no han sido considerados o no en su verdadera dimensión por parte del voto mayoritario, y que hacen cuestionable aún desde el punto de vista jurídico, más allá, ¿no es cierto?, de las observaciones aceptadas que usted realiza en torno al reclamo social de otro tipo de respuestas para hechos de tan evidente magnitud y que realmente es, desde el punto de vista de la justicia material, parece insostenible estos privilegios que se están pretendiendo aplicar. Uh-huh. Desde el punto de vista técnico hay dos cuestiones que a mí me parecen esenciales destacar. Eh, en particular, en el caso Muiña, que es el que nos ocupa, Uh-huh. se trataba de un delito de ejecución permanente. Es eso que técnicamente puede parecer dificultoso, que quiere hacer lo más claro posible. A ver, la ley establece que lo que se debe tomar en consideración es la ley vigente al momento del hecho. Uh-huh. También es cierto que hay disposiciones de jerarquía constitucional que establecen sí que con posterioridad a la fecha del hecho llega a surgir, se dicta una ley más benigna. Esa ley más benigna debe ser Sí. aplicada aún retroactivamente Uh-huh. a esos hechos. El tema es cuándo se cometió el delito. En los delitos de ejecución permanente, Uh-huh. la permanencia puede durar meses o años. Este sería el caso que se le imputó a Muiña, en razón de que se trata de una privación de la libertad en la modalidad de desaparición forzada de personas. Uh-huh. Eso no ocurrió en un día. El estado de ejecución permanece durante todo el periodo hasta tanto la persona recupere su libertad. O sea En que el casos concepto, de esa naturaleza, claro. la discusión es qué pasa cuando desde el momento del inicio de la privación y hasta el momento que se tiene que Sí. dictar sentencia, o sea, durante todo el periodo de ejecución, han habido más de una ley. Uh-huh. ¿Desde cuándo se comienzan a contar las leyes? ¿Desde que se inicia la ejecución del delito o desde se toma en cuenta el tramo final y ver cuál es la ley vigente en ese momento? Uh-huh. Y eso es lo relevante, y la Corte ha tenido decisiones en ese sentido, señalando que la ley aplicable es la ley vigente al momento de la finalización. Entonces, si aquí en el momento que el tribunal dictó sentencia, Uh-huh. la persona desaparecida no ha recuperado su libertad, debe regir la ley vigente en ese momento, en el momento que dictó sentencia. Claro. Y en ese momento la 24390 ya había sido derogada. Uh-huh. Eso por un lado. Ese no es una decisión solo de Sí. la Corte Nacional, sino que también Sí. la Corte A Interamericana ver, de Derechos Humanos, sí, en sí, más de sí. una causa, ha señalado que no Mm. implica aplicación retroactiva Sí. la aplicación de la ley que regía al momento en que se estaba ejecutando. Ahora, quiero hacer un alto nada más ahí para preguntarle. Entonces, el delito de ejecución permanente vendría a ser todo delito del cual la víctima no aparece, como en este caso la desaparición de personas. Sí,
el ejemplo prototípico del delito de ejecución permanente es, por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad. Durante todo el periodo que la persona está privada de su libertad, se está ejecutando el delito. A diferencia, por ejemplo, de un delito instantáneo. Yo le mato a una persona, realizo la acción y en ese momento culminó. Claro. No hay una ejecución continua. Ese aspecto debe ser tomado en consideración. Por eso yo en realidad debería haber comenzado diciendo que coincido plenamente, esto no debe estar en discusión, que las garantías rigen para todos. Claro. Que los derechos rigen para todos. Que no se pueden hacer diferencias por la entidad del delito, como hay sectores en la doctrina que se habla de un derecho penal del enemigo. Yo estoy en total desacuerdo con ello. Las garantías deben regir para todos. El tema es si lo que se pretende aplicar, que es la aplicación de la ley penal más benigna, rige para este particular delito que es un delito de ejecución permanente. Y en su caso, ¿cuál es la ley? ¿Desde qué momento se comienzan a contar las leyes en vigencia? Por eso es una cuestión técnica. Sí, pero el derecho penal dice que es para todo, perfecto. Pero ¿es lo mismo lo que puede llegar a ser un individuo en particular y otro abusando del poder que le brinda el Estado? Bueno, sí, mire, esas son cuestiones sin dudas que hay que tomarlo en consideración. Pero cuando uno entra en esas disquisiciones, corre el riesgo de que el derecho se vuelva utilizable en función de otros intereses. Yo prefiero correr el riesgo de estas situaciones, digamos, de insatisfacción a una manipulación en función de cuestiones ideológicas. Por eso, las garantías y los derechos deben ser para todos. Estamos en un Estado democrático de derecho, en un Estado de derecho, y lo que se cuestiona, lo que hicieron los demás, el Estado de Derecho no puede en el juzgamiento pretender utilizar las mismas armas, salvando la distancia, obviamente. Pero yo repito, no creo que aquí esté en juego esa cuestión. Aquí la discusión es si corresponde o no, desde el punto de vista estrictamente legal, la aplicación de una ley penal más benigna, cuando que en realidad hay no es una sucesión de leyes en el tiempo, sino hay una sola, que es durante la ejecución han tenido vigencia más de una, pero se debe aplicar la que regía en el tramo final. Se han dado muchas razones, yo no quisiera extenderme en ello, pero por ejemplo, fíjese, si alguien, por alguna razón, vamos a una hipótesis de privación ilegítima de la libertad, comenzó a privarlo de su libertad a alguien el año pasado, y otro comenzó 20 años atrás, por haber empezado 20 años más atrás, tendría la posibilidad de ir seleccionando todas las sucesivas leyes que han tenido vigencia en el tiempo. Esto lo ha señalado en su momento muy bien Zaffaroni en su tratado. Entonces se vuelve tremendamente injusto. Es decir, hay que ver las consecuencias de tomar una decisión en materia de discusiones respecto a las posibles interpretaciones que hay que hacer de un texto legal. Sí, a ver, porque la verdad usted cuando trae esta colación, esto de hoy me está sonando la cabeza, me está dando vuelta la cabeza. Al comienzo decía, no quiero traer a colación este caso, pero no, lo voy a decir. Lo primero que me viene a la cabeza es el caso Christian Scherer. El cuerpo de Christian todavía no aparece, o no se sabe qué es lo que finalmente ha ocurrido con él, por más que hay dichos de que lo han asesinado finalmente. O sea que hay que interpretar como que es un delito todavía de ejecución permanente. Si la condena fue por secuestro extorsivo y el tribunal no dio por acreditado la muerte, yo honestamente, mire, a esta altura no recuerdo cuál fue la sentencia, entonces hay que diferenciar. Si el tribunal, a pesar de que no haya aparecido el cadáver, considero que hubo un homicidio, esa es una situación, ahí cesó. Si se entiende que es un delito de ejecución, de privación ilegítima de la libertad, en este caso, un caso extorsivo, ¿no es cierto? Mientras no recupera la libertad, se sigue ejecutando. Eso es así. Lo que pasa es que ya dictó sentencia. Entonces, en el momento que dictó sentencia, el tribunal tomó en cuenta una ley determinada. La ley determinada tendría que ser la que regía al momento en que se dictaba la sentencia. Si usted hace un parangón correcto, porque son privaciones de libertad en el que no aparece la persona, y entonces el tribunal puede entenderlo como de ejecución permanente. Hay otros tribunales
que a pesar de que no apareció el cadáver por las características, Sí. dio como un supuesto de homicidio. Esa es otra situación. Entonces ahí obviamente se está ante un delito ya no de ejecución permanente, sino un delito instantáneo. El homicidio es un delito instantáneo, tiene otras características. Este fallo, ahora se habla que esta semana habrá una revisión por parte de la Corte. Que un juez vaya marcha atrás, algo que firmó hace una semana, ¿está bien, está mal? ¿Cómo hay que verlo? Mire, la verdad que me sorprende, yo no había escuchado esa versión, me parece muy, la verdad me sorprende que se pueda estar hablando de esa situación, dar marcha atrás, no sé qué quiere decirse con ello, ¿no? La verdad que no sé. Lo que sí creo que es conveniente que la discusión se mantenga dentro de lo técnico y no se han tomado en consideración otros aspectos. También está en el fallo de la minoría, que cuando se hacen este tipo de cómputos y la escala penal se reduce considerablemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que eso implica la afectación del compromiso internacional suscrito, entre otros, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene el Estado de, en primer lugar, proteger, ¿no es cierto?, los derechos para que no sean afectados los derechos humanos esenciales. Y en el caso de afectación, iniciar una investigación, juzgamiento y castigo efectivo. Cuando se reduce considerablemente la pena, lo que entiende la Corte Interamericana, que eso ha sido una manifestación falaz de castigo, porque por la insignificancia o por las dimensiones, hablando del principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? El principio de proporcionalidad exige que exista una relación entre la magnitud del injusto cometido con la magnitud de pena. Claro. Si los montos bajan a niveles que van prácticamente un delito común, no se está cumpliendo con el compromiso internacional de dar una respuesta punitiva adecuada. Y esto ya lo tiene dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, acá la cosa se complica mucho más. En esto tengo que ser sincero, no puedo obviar este tema. Y parece ser como que hubo un camino muy bien pensado, porque poco tiempo atrás, la Corte con esta integración, en la causa Fontevecchia, cambió un criterio uniforme que sostenía hasta ese momento nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era que las decisiones de los tribunales internacionales, le hace Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana, debían ser tomadas en cuenta por los jueces al momento de darle una interpretación al texto legal y al decidir en su sentencia. Pues en Fontevecchia lo que se dijo fue prácticamente lo contrario, que esas decisiones no priman sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, eso viene a colación porque al corto tiempo ocurrió lo de Milagro Salas, que se dijo claramente que lo que diga la Corte Internacional no es una materia, o mejor dicho, no es que lo vincula. Lo vincula no directamente. No es vinculante, exactamente. Eso es un poco el hilo conductor. También ese mismo argumento se va a decir, cuando yo estoy citando ahora precedentes, la Corte Interamericana se va a decir, bueno, pero eso es de un tribunal internacional, acá lo que importa es lo que dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, sencillamente eso me parece muy grave, porque si la Argentina suscribió un tratado internacional, reconoció que el último intérprete del contenido de ese tratado es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el no acatar las decisiones, aunque no haya sido parte, por ejemplo, yo estaba citando jurisprudencia de la Corte que resolvió en cuestión que fueron contra otros estados, pero aquí es muy sencillo, si es el criterio de la Corte, si no se siguen esos lineamientos en la interpretación, va a venir una sanción para el Estado. Por eso es que se enfatiza tanto, se pone tanto acento en la necesidad de que los jueces hagan no solo un control de constitucionalidad, también tienen que hacer un control de convencionalidad. O sea, se tiene que tomar en cuenta las convenciones celebradas por la Argentina, las decisiones que en cuanto a su interpretación realizan los tribunales internacionales, para evitar de que podamos ser pasibles de sanciones internacionales.
Este fallo, a mí la duda que me queda sobre este fallo es, eh, no voy a ser tan ingenuo de pensar que es netamente azaroso, pero este fallo sobre el 2 por 1 está mirado exclusivamente hacia todos los delitos, hacia todas las causas que contemplan delitos de lesa humanidad, o en realidad es un caso que llegó a la instancia de resolución de la Corte que quiere brindar un mensaje respecto del 2 por 1 para absolutamente todo. No, mire, la aplicación retroactiva, debo hacer Sí, una observación más. sí, Este caso es problemático por donde se lo mire, porque la 24390 es una ley que ya no está vigente sí. y que los problemas se presentarán particularmente en delitos en los que hay una separación temporal muy amplia entre la fecha de comisión y el momento que se va a dictar sentencia. Y eso se da solamente en los delitos de lesa humanidad, en el que estamos trabajando sobre hechos que han ocurrido 40 años atrás, 35 años atrás, etc. Sí. Entonces, si usted me pregunta, ¿es específico para esto? No, no es específico, pero materialmente se vuelve específico, porque esa prolongación en el tiempo que lleva a una revisión de una pluralidad de leyes que han tenido sucesivas vigencias, se dan solo en estos delitos de lesa humanidad, porque, bueno, porque usted ya sabe, hubieron periodos en el que no se podía investigar, ley de evidencia de vida, punto final, indulto, etcétera. Ahora bien, otra particularidad que presenta el caso es que se pretende aplicar una ley que estaba derogada, pero eso no sería problema porque se acepta que en aras del principio de la ley más benigna se le dé ultraactividad, pero resulta que la privación en prisión preventiva de Muiña no se dio durante la vigencia de la 24390. O sea que él estuvo privado de la libertad después que se derogó y se le quiere dar operatividad a los efectos de una prisión preventiva que no ha tenido vigencia durante el periodo de la 24390. Y ahí hago otra aclaración, la 24390 debe ser entendida, aunque no se lo haya especificado en el texto de la ley, pero las razones que están explicitadas al momento de fundamentar la necesidad de del contenido de la ley, la presenta como una ley temporaria. El objetivo en ese momento era darle un corte a las muy prolongadas privaciones de libertad que producían un hacinamiento en las cárceles, que estaban produciendo motines y era necesario de alguna manera ocuparse de esa situación. Desaparecida esa circunstancia, se derogó la ley en lo que hacía al cómputo privilegiado del 2 por 1. Entonces, pretender aplicar la ley a circunstancias que ocurren la prisión preventiva con posterioridad, eso también lo problematiza y ha sido uno de los aspectos centrales que ha señalado la minoría. Y fíjese, tan importante este argumento, que ahora en este proyecto de modificación que ya tiene media sanción por una abrumadora mayoría que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, incorpora expresamente esa condición, que el cómputo privilegiado de 2 por 1 se debe aplicar solamente para aquellas personas que han estado privados de su libertad en prisión preventiva durante el periodo de vigencia de la 24390. O sea, por eso es que cuando usted comenzó diciendo, he conversado con algunos colegas, con algunos abogados que han dicho que el fallo es técnicamente correcto en cuanto a la mayoría, yo diría, esa es una opinión muy respetable, yo respeto la opinión de todos, pero hay que tomar en cuenta que hay otras razones a considerar, que esto debe ser motivo de un debate mucho más profundo, ¿no? Entiendo claramente que las opiniones siempre hay que ser respetadas, por eso siempre buscamos diversas opiniones, y me quedo con algo, ¿no? La sociedad emitió su opinión sobre los magistrados, sobre el fallo de la Corte. No digo sobre el magistrado en faz individual, porque no quiero decir que la sociedad salió a opinar sobre Rosati, sobre Rosenkrantz y sobre Hayton de Nolasco, que sí creo que la gran mayoría uno lo pone enfrente, no sabe ni quiénes son, y cada uno puede llegar a tener su interpretación. Pero sí me queda en claro algo, y no quiero utilizarlo al doctor Domínguez Naín, que lo aparto completamente de lo que voy a decir, es el hecho de decir, si la gente pudo opinar y manifestarse en contra de un fallo de la Corte, de tamaña investidura,
El Colegio de Magistrados acá en Corrientes dijo que las opiniones de los jueces solamente pueden llegar a cuestionarse, o mejor dicho, los criterios de los jueces dentro del expediente judicial. Digo, ante distintos hechos que han ocurrido no en un plazo muy anterior. Se quejaba que la prensa por ahí opinaba sobre fallos de jueces. Bueno, la sociedad salió a opinar sobre un fallo de un juez y no me parece que esté mal. Entiendo claramente que los fallos de los jueces, todos pueden ser criticables. El juez, entiendo también, que tendrá, a partir de esta nueva sociedad, de explicar por qué hace un fallo o cuáles son sus argumentos de un fallo, más allá de un frío escrito que puede llegar a presentarlo. Entiendo que esa es la demanda también de la nueva sociedad y hay que entenderla. Yo no sé si usted cómo visualiza el hecho de decir, los jueces también tienen que salir a explicar un poco lo que hacen, que no son ni reyes ni monarcas que hacen lo que nada más a través de un escrito y simplemente. Pero bueno, son opiniones. No quería involucrarlo en esta opinión personal, No, doctor pero Medina. le puedo dar mi opinión. Sí, Si me permite, sí, yo le por diría favor. que los jueces dan sus razones al momento de emitir el fallo y uno tiene acceso a ello a través de la lectura de la sentencia. Que uno pueda estar a favor o en contra de esa decisión, me parece muy legítimo que uno pueda expresarlo. No estoy tan de acuerdo con las ideas de que cuando uno no comparte, digamos, los argumentos del tribunal, automáticamente pida un juicio político. Pero creo que la sociedad tiene derecho, y así en un Estado pluralista debe aceptarse eso, también a juzgar desde su perspectiva la corrección en corrección, a lo mejor no tanto en lo técnico, pero sí en cuanto al valor de justicia material, las decisiones de los tribunales. Yo me aparto de aquellas opiniones que pretenden promover un juicio político simplemente porque no se comparte los criterios. Pero yo creo que en este caso no es solamente que no se comparte, hay incumplimientos. Con estas decisiones el Estado va a incumplir compromisos internacionales y va a irrogar perjuicio para el Estado. Esa cuestión, sumado a otra, que es la de algunos jueces que hasta escasos meses atrás tenían una opinión y sin ruborizarse cambian diametralmente de criterio sin dar mayores razones, eso sí me parece motivo de juicio político. Sí, aparte hay que... que... la misma persona... Sí. Uno puede cambiar de opinión, pero tiene que abocarse a explicar las razones del cambio de opinión. Sí, no quiero aburrir tampoco mucho a la gente con estas cuestiones que por ahí son técnicas, pero decir que los tratados internacionales de esta naturaleza, lo que estamos mencionando en este caso, tienen rango constitucional, que me parece que no es un detalle menor por lo que tiene que ver con la pirámide jurídica, que al fin y al cabo es el reglamento que nos rige a todos los argentinos. Doctor Domínguez Naín, un gusto como siempre, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, buenos días.